Saludos a todos, nosotros somos parte del capítulo estudiantil del SEC, de la Escuela Politécnica Nacional, y en esta oportunidad les vamos a presentar un poco de información acerca de yacimientos epitermales de baja e intermedia sulfuración. Estos yacimientos se encuentran relacionados a zonas de subducción. Como vemos aquí, los yacimientos de intermedia sulfuración y alta sulfuración se forman en el arco volcánico, mientras que los de baja sulfuración en la zona de trasarco. Estos yacimientos son depósitos someros que se forman gracias a la acción de fluidos hidrotermales asociados al magmatismo. Estos fluidos también interactúan con las aguas meteóricas, esto vamos a verlo más adelante. Entonces, aquí el régimen tectónico es lo que va a afectar a las estructuras. Por ejemplo, en la parte de intermedia sulfuración tenemos en el arco magmático zonas de compresión, y en el de baja sulfuración, en el trasarco, tenemos extensión. Entonces esto va a controlar las estructuras donde se va a depositar la mineralización. Principalmente los depósitos que tenemos aquí van a ser ricos en oro y plata, que son los minerales que se busca explotar en estos yacimientos. En el ambiente de formación, bueno, el tipo de rocas que tenemos en un epitermal de intermedia sulfuración son rocas calcoalcalinas, es decir, un poco ácidas, desde andesita a riolita, ya que nos encontramos en la zona del arco volcánico, mientras que los de baja sulfuración tenemos una variedad más amplia que va desde calcoalcalina, alcalina hasta toleítica, encontrando incluso basaltos, ya que estamos en una zona de extensión. Las diferencias entre estos dos tipos de depósitos, bueno, tenemos el ambiente, como vimos, el uno es de compresión y el otro de extensión predominantemente. El tipo de roca, como vimos en el uno de intermedia sulfuración, son más ácidas, y en el de baja llegan a ser un poco más básicas. Los minerales asociados, como vemos en este gráfico de la fugacidad del azufre versus la temperatura, tenemos que el estado de sulfuración depende de dónde se encuentre, va a tener cierto tipo de minerales. Por ejemplo, en intermedia sulfuración encontraremos esfalerita, tetraedrita, tenatita, pirita, calcopirita, etc. Y en los de baja sulfuración, pirita, esfalerita, arsenopirita, es decir, el arreglo mineral nos va a decir en qué estado de sulfuración nos encontramos. Otra diferencia que ya es en la estructura del yacimiento es la fuente de fluidos. Por ejemplo, en este gráfico, en la parte en A, vemos un gráfico de un epitermal de intermedia sulfuración donde los fluidos hidrotermales vienen de una intrusión. Si vemos, está abajo del depósito, no hay mucha distancia desde la intrusión, es decir, desde la fuente de los fluidos hasta donde se forma el depósito, y estos fluidos suben con su estado de sulfuración alto, de intermedio alto. En cambio, acá en el gráfico B tenemos el camino que recorren los fluidos en un sistema epitermal de baja sulfuración, que vemos es mucho más largo el camino, y en este camino los fluidos interactúan con las aguas meteóricas y la roca caja, y es lo que les baja su estado de sulfuración, y esto hace que cuando llegan al depósito sean unos fluidos de baja sulfuración. Ahora vamos a ver los depósitos epitermales de sulfuración intermedia. Vemos aquí que estos están relacionados preferentemente a un sistema pórfido de cobre-oro. Aquí en este gráfico de la izquierda vemos este es el sistema pórfido, y lo que se tiene aquí es primero un ascenso de fluidos tempranos ácidos, que son los que llegan acá a esta parte de arriba y me van a depositar la litocapa, ¿sí? Después unos fluidos tardíos son los que interactúan incluso con las aguas meteóricas y bajan. Aquí se amortiguan, baja la sulfuración y pueden formar un depósito epitermal de intermedia sulfuración que es cerca aquí a la litocapa. Pero también estos fluidos tardíos pueden desviarse en el camino y formar acá los depósitos epitermales de intermedia sulfuración, que son un poco distales. Igual esto vemos en este gráfico de la derecha cómo interactúan y nos dejan aquí esta zona de la litocapa que tiene alteración argílica avanzada, donde vamos a poder depositar este tipo de sistemas epitermales. Sí, entonces, como les decía al comienzo, las estructuras están controladas aquí. Si vemos, los círculos rojos muestran dónde se van a depositar estos yacimientos de intermedia sulfuración, y estas estructuras de aquí están controladas por el ambiente, es decir, aquí es un ambiente compresivo porque estamos en la zona del arco volcánico, en la zona donde hay mayor compresión. Ahora, en un sistema epitermal de baja sulfuración, primero tenemos que los fluidos son de una fuente profunda,
Sí, como vemos antes, los fluidos vienen desde más acá abajo, si vemos aquí la escala, y en este camino los fluidos interactúan con la roca caja, que suelen ser rocas un poco más básicas, y esto lo que hace es amortiguar los fluidos que suben, siendo un poco con un estado de sulfuración alto, pero en el camino se amortiguan y cuando llegan acá donde, si vemos aquí las vetas de baja sulfuración, los fluidos ya llegan amortiguados y depositan los minerales de la baja sulfuración. Como vemos igual en esta imagen, algo que es típico aquí es encontrar en la superficie el sinter de sílice, que es la respuesta que nos deja el depósito, que responde a la actividad de estos fluidos que buscan escapar. Si vemos igual aquí, estas estructuras están controladas por el ambiente extensivo. Vemos aquí este gráfico, suelen depositarse en vetas, en stockwork o en diseminado también en esta zona de aquí que está marcada por el círculo rojo. Muy bien, ahora hablaremos acerca de un par de ejemplos de este tipo de depósitos en el Ecuador. El primero de estos es el proyecto de Río Blanco, ubicado en la provincia de Azuay, al sur del Ecuador. Río Blanco es un epitermal de oro y plata de baja sulfuración que ocupa un área de aproximadamente 83 kilómetros cuadrados. Junto con los proyectos Gañarón, Quimsacocha, El Mozo y Sanuma Portobelo, Río Blanco pertenece al cinturón metalogénico del Mioceno. Como veremos más adelante, el territorio total de este yacimiento ha sido dividido en subáreas de interés según los targets de oro y plata que se van definiendo conforme avanzan las labores de exploración. Una de las más importantes se conoce con el nombre de Alejandra y es a partir de la cual se ha obtenido la información económica que ustedes ven en pantalla y que por supuesto nos da una idea de la riqueza de este yacimiento. Entonces se tiene un tonelaje de 2.5 millones con reservas calculadas en 605.000 onzas de oro y 4 millones de onzas de plata, y una ley alta de 8.8 gramos por toneladas de oro y 62 gramos por toneladas de plata. La producción constante de este yacimiento le supondría al Ecuador, según los cálculos, de aproximadamente 57 millones de dólares. En la imagen que tienen ahora en pantalla podemos ver las áreas que les comentaba al principio, de norte a sur. Algunas de las más destacables son, por ejemplo, Loma Larga, Bolívar, Esperanza, Orquídea, Dorada y Cachimachay. Respecto a la mineralización, en la mayoría de estas áreas se encuentra que ocurre en vetas multitamaños, silicificadas y brechoides que están orientadas en dirección este-noreste conforme al ambiente tectónico en el que se desarrollan. Recuerden que este depósito o esta área se ha visto fuertemente afectada por las fallas regionales de Chimbo, Toachi, Calacalí, Payatanga, Pujilí. Respecto a la edad, los últimos resultados de un estudio argón-argón en adularia indican aproximadamente 15 millones de años y bueno, se conoce que está hospedada en rocas de la unidad Río Blanco del grupo Saraguro. En esta imagen podemos ver una veta de cuarzo tipo brechoide que les hablaba al principio y que se caracteriza por su riqueza en sulfuros, que incluye pirita, calcopirita, arsenopirita, pirrotina y galena, y algunas texturas indicadoras de alteraciones como son, por ejemplo, la textura boiling, donde se observa cuarzo luego de carbonato, y algunas texturas crustiformes, como en este caso cuarzo blanco y negro atravesando un cuerpo silicificado, y en este caso un crecimiento también de adularia. El siguiente depósito es Fruta del Norte, que es igualmente un depósito epitermal de oro y plata, pero esta vez de sulfuración intermedia, que se localiza en la provincia de Zamora Chinchipe, al sureste del Ecuador. Fruta del Norte es uno de los yacimientos más importantes del Ecuador. Fue descubierto en el 2006 por la empresa Aurelian Resources, pero es actualmente explotada por la empresa Lundin Gold. Esta es una imagen que tuiteó el ex vicepresidente en el año 2019, donde se puede ver las instalaciones de la mina en la actualidad. Esta empresa Lundin Gold espera producir un promedio de aproximadamente 310.000 onzas de oro anual en los 15 años de vida útil que se le concede, lo que le supondría al Ecuador una ganancia de aproximadamente 180 millones de dólares anuales. Fruta del Norte, al igual que Río Blanco, ha sido dividida en targets, pero en general la evaluación económica nos dice que
es de alta riqueza, que alcanza un tonelaje de 23.5 millones, con reservas ya probadas en 5 millones de onzas de oro y 6.34 millones de onzas de plata. Igualmente con leyes altas de aproximadamente 10 gramos por toneladas de oro y 13 gramos por toneladas de plata. Respecto a la mineralización, Fruta del Norte se compone de un cuerpo de vetas y stockwork de 1.3 kilómetros de largo y más de 300 metros de ancho. Este cuerpo está distribuido en 3 vetas, 2 principales al norte y una al sur. A estas 3 unidades se les asocia con una alteración cuarzo-hirita-pirita, lo que les ha llevado a pensar a muchos que podría estar relacionada con la mineralización de cobre del pórfido de Pangui, aunque no ha sido totalmente probada esta teoría. La edad de mineralización es jurásica, entre 201 y 145 millones de años, y se conoce que está hospedada en los volcanes sedimentos metamorfizados de la unidad Piunza de la Formación Santiago. En esta imagen igual vemos algunos de los resultados de los estudios en las rocas de este depósito. Podemos ver adularia como ganga creciendo con cuarzo, al igual que calcita y cuarzo en una gran veta de cuarzo, y calcedonia, que se caracteriza o que se destaca por la cantidad de sulfuros que se presenta en su superficie. En cambio, en la imagen de la derecha podemos ver una proyección de la superficie de Fruta del Norte. Vemos lo grande que es, con sus respectivos estudios, y algo que es muy común, algunas rocas que son, o algo que es muy común de ver en este depósito, que es la calcedonia o conglomerados silicificados, bandeamientos de cuarzo e incluso oro visible en las vetas. Finalmente, aquí tenemos un mapa geológico regional de la cordillera del Cóndor, donde se muestra un poco la configuración de este epitermal de Fruta del Norte y la importancia del control estructural que tiene. Entonces se puede destacar, por ejemplo, la zona de Fallas Las Peñas en esta misma dirección y la cercanía con la cuenca Pulapart de Suárez, por ejemplo. En la imagen de la izquierda ya vemos un poco más agrandado este depósito de Fruta del Norte, y algo que es importante destacar de aquí es que se ven, o sea, la continuidad, se resalta la continuidad de la distribución de las zonas minerales. Entonces aquí tenemos, por ejemplo, el horizonte de los sinter, los carbonatos, la zona silicificada, etc. Y bien, eso es todo. Les agradecemos mucho por su atención.